En este segundo bloque hablemos de emociones, cómo está viviendo la gente, el resultado electoral que ya se está anticipando. Por supuesto, iremos a votar todos el domingo. Hay un segmento de la población que tiene miedo, que te dice, oiga, ¿y si gana López Obrador, qué va a ocurrir? Si a partir del día 2 empieza un pacto con Peña Nieto en un sentido o en otro, ¿qué puede ocurrir en el ámbito económico? ¿Qué tipo de relación va a tener con Donald Trump? La portada de The Economist sugiere, en fin, una reflexión muy amplia que han hecho unos sectores. Hay otro ámbito de la sociedad que está, pues francamente esperanzado, la idea de que esto va a cambiar, de que esta es una transformación histórica que va a tener el país es muy amplio. En términos amplios, pues uno puede imaginar que distintos sectores están ilusionados con la posibilidad de que la reforma educativa vaya marcha atrás, que un gobierno mucho más incluyente esté efectivamente sentado en Los Pinos o en Palacio Nacional, que ante la grave crisis de violencia que vivimos, hay un gobierno que venga a ordenar este asunto. En fin, cada quien imagina lo que quiere. Lo que creo que es bastante destacable es que los mercados no votaron en contra de López Obrador. Al principio del año se decía que la posibilidad de que no tuviéramos Telecán y la posibilidad de que la izquierda ganara las elecciones eran como los dos grandes riesgos que enfrentaba la economía nacional, y estamos, bueno, pues a una semana de las elecciones con una posibilidad, como lo discutíamos en el bloque anterior, de que la izquierda no solo gane, sino que sea mayoría absoluta, con control de las dos cámaras, y las variables macroeconómicas siguen más o menos estables. El país crece mediocremente, pero sigue creciendo, el consumo se ha mantenido en niveles razonables, en fin, no hay movimientos serios que pronosticaran una tormenta en el plano macroeconómico. Por tanto, como se ha dicho en varias conversaciones con Romo, el que va a ser el jefe de la oficina de López Obrador, parece que los mercados han votado por López Obrador o han descontado la posibilidad de que ocurra algo terrible. Por supuesto, estarán pendientes de ver sus primeras decisiones. ¿Cómo ven ustedes el ambiente? Pues yo lo veo raro. Raro en el sentido que tú te referías a quienes temen o tienen miedo por una victoria de López Obrador, pero luego están los partidarios de López Obrador que tienen miedo de un atentado contra López Obrador. Sí, se habla. O el fraude. O el fraude, un fraude masivo, o, en fin, la cantidad de rumores que he escuchado de los dos lados es enorme. En consecuencia, pienso en el 2000, cuando en las filas de Vicente Fox ya se notaba las sonrisas de la victoria. En esta ocasión no les veo ni a los que van adelante, muy adelante, así con las caras sonrientes, sino hay huraños, están desconfiados. Y los adversarios, el PRI, las coaliciones del PRI y del PAN, les veo al PRI montado en un triunfalismo de quien ordena que se movilicen legiones que ya no existen, ejércitos que dejaron de ser y que se perdieron en la historia, atrincherándose en las plazas Toluca, los petroleros, en fin, en donde se sienten fuertes o se dan la ilusión de fortaleza de la cual carecen. Es un partido que fracasó. Y en el caso de Anaya, ya hablaremos en el próximo segmento, un ejército sin comandante en jefe, o más bien los generales, cada uno por su lado, Anaya con un mensaje que no acaba de cuajar y tomando decisiones, en mi opinión, desesperadas. Ignoro cómo vayan a reaccionar el día después. Me refiero en estos últimos días, que hacen lo posible por demostrar un estado de ánimo. Tal vez el único que veo triunfalista, así en serio, de personas, Andrés Manuel y Enrique Alfaro, pero no a sus entornos. Los entornos, es que la burra no era arisca, claro, pero los palos la hicieron. Por eso, después de varias... claro. Desde el 88, ¿no? Sí. Lleva la oposición de izquierda frentazo tras frentazo tras frentazo, y en este momento no está el horno para esos bollos. Pero también a mí me llama la atención la parte bíblica de esa elección. Por un lado, desde hace tiempo, salió la idea del Mesías, el Mesías tropical. Una manera, dos palabritas, nada más, dos conceptos. Con eso se hacía de lado Andrés Manuel.
Mesías, pues el enviado de Dios para poner paz en este mundo, para traer a Dios a la tierra, ¿no? Y tropical, pues porque lo tropical es de segunda. Ya Montesquieu había dicho que todo en el trópico se degenera, todo. No hay nada en el trópico que salga bien. La sangre es delgada, los hombres no hacen las cosas bien, etc. Entonces, Mesías tropical, ¡pum! Ya. Pero ahora que las encuestas están diciendo que a lo mejor el Mesías tropical sí gana, entonces estos se convierten también bíblicamente en Jeremías, en profetas. El mundo se va a acabar, viene el autoritario, viene, no le den ni de chiste el Congreso, no le den mayoría, porque es terriblemente autoritario. Oiga, ¿y en dónde está la muestra de autoritarismo mientras estuvo en el Distrito Federal? Bueno, pues no, pero se le ve, no hay duda, se le deja de ver. Y en la prensa extranjera también viene esa de los dos populismos, el populismo de derecha de Trump y el populismo de izquierda de López Obrador, y el choque de populismos. Y esto es pues casi el apocalipsis para algunos. Esa parte llama la atención, que sigue siendo una parte importante de la política, el miedo. No hay una naturalidad. No puede ser que alguien que ha sido opositor llegue por las buenas a la presidencia. No es natural en México. Entonces tiene que ser algo, va a ser un choque tectónico ahí. El sismo va a acabar con lo poco que se ha creado, y ese ambiente sí está ahora en algunos sectores en México. Sí, sin duda. Pero yo quisiera aclarar un poquito de lo que decías de cuando en el 2000. Yo sí recuerdo que los foxistas sí estaban muy dudosos de que les fueran a reconocer el resultado en caso de triunfar. Sí habían elementos en las propias encuestas que decían sí puede triunfar, pero incluso hablaban ellos, Adolfo Aguilar Sincer y muchos de su campaña, de un plan B. El plan B era que si no ganaban en las urnas el PRI, entonces iba a hacer todos los operativos el mismo día de la jornada, donde se iban a robar urnas, donde iban a hacer lo de siempre. A final de cuentas, algunos decíamos, no, pero es que Zedillo ya ha dado muestras de que la propia ley electoral y demás se han puesto diques, y que si llega a ganar Fox se lo van a reconocer. Pero aún el último día estaban todavía discutiendo de si iban a hacer una movilización, los foxistas, los panistas, de que si le ganaba el PRI por menos del 3%, iban a hacer unas movilizaciones en distintas ciudades. O sea que había un temor que uno diría fundado, de que si el PRI jamás había reconocido una derrota presidencial, ¿por qué lo iba a hacer en el 2000? Y yo siento que hay algo parecido ahora, porque se trata de una opción distinta, ya no es el PAN, ahora es una opción distinta, que incluso contraviene y desafía al modelo que ha prevalecido durante los últimos 30 años, el neoliberalismo. Y entonces por eso hay mucho temor, decir, es que no se los van a dejar, es que no van a aceptarlo, es que López Obrador les infunde temores, fundados o no, pero ellos tienen temor económico, político, etcétera, entonces no lo van a soltar. Y algunos hemos dicho en estos meses, pues mira, no es que no vayan a intentar frenarlo, porque lo hemos visto que sí, no es que no vaya a haber fraude, porque en México se sigue haciendo fraude de diferentes maneras, es que ya no les va a alcanzar, dado que no tienen todo el control que tuvieron, por ejemplo, en el Estado de México, ahí sí el año pasado, para imponerse, aunque fuera por un margen muy pequeño. Pero ahorita la distancia es de tal magnitud, el rechazo al PRI es de tal magnitud, que imponerse y impedir que se dé esa alternancia lo vemos muy difícil. Vamos a ver el domingo qué sucede, pero yo sigo viendo que sí se va a dar esa alternancia y sí la van a terminar reconociendo. Supongamos que todas las fuerzas se organizaran y dijeran, a ver, vamos a movilizar, comprar votos y hacer todo lo demás. ¿Cómo construyes un relato el domingo en la noche diciendo, todas las encuestas decían esto, pero casualmente ocurrió algo telúrico y resulta que va a gobernar otro? Simplemente imaginarme esto me parece absolutamente fuera de foco, y si hubiesen tenido la capacidad de movilizar electorado en otro momento, lo hubiesen hecho y no lo han podido
podido hacer. No lo pudieron hacer cabalmente en el Estado, como perdieron un montón de votos, a pesar de que ciertamente pudieron retener, ellos eran el tercio mayor. No veo cómo un fraude electoral a estas alturas pueda, a lo mejor puede influir en algún distrito, ahí donde el PRI pueda decir, a ver, me interesa mucho conservar tal o cual, o el PAN, ¿no? Porque también tienen gobiernos locales, o el PRD, que está desfalleciendo, pero todavía tiene gobiernos locales, y decir, a ver, esta demarcación me la quedo yo, pero en el plano nacional no lo veo. No, yo lo que veo en los cercanos de López Obrador es más bien tratar de amarrar los caballos de la esperanza. Decir, a ver, ya tenemos la posibilidad de ser mayoría absoluta y a partir de junio van a decir, o de julio van a decir, oiga, ¿qué le decimos a Trump? ¿Qué decimos de los muertos? ¿Qué decimos del presupuesto? ¿Qué decimos de todo? O sea, claramente ellos ya se ven, y eso pues es un elemento de freno, que dicen, a ver, ahora usted es el seleccionador nacional, cuéntenos cómo va a cambiar este país. Y yo veo que sí ha despertado genuinamente el Obrador, no solamente un ánimo de hartazgo en la gente, por gobiernos muy malos, sí hay un sector, particularmente el de los más jóvenes, muy ilusionado con que este país va a cambiar. Y por supuesto sus colaboradores se dan cuenta que pues esto no va a ser una transformación de la noche a la mañana, no vas a tener una procuraduría que funciona. Él ya gobernó la Ciudad de México y gobernó con esta policía y con esta procuraduría. Yo sobre los presidentes mayoritarios, igual que lo dije en el 12, yo creo que es mejor idea que el poder esté dividido, que los presidentes mayoritarios no han dado buen servicio al país. Los últimos dos mayoritarios fueron Salinas de Gortari y este trienio que termina de Peña Nieto, donde tuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y los resultados han sido más bien pobres. Este país ha tenido más control, más desarrollo legislativo cuando el poder está dividido. Desde el 1997 hasta este Pacto por México que tuvimos en el primer trienio, pero esto lo digo absolutamente quitando los nombres. Opinaba eso antes y sigo opinando eso. El poder dividido es mejor idea en este país. Claro, cada quien tendrá el corazón donde quiere y efectivamente sí se piensa que un presidente mayoritario puede ser mejor para implementar un mandato, pues amos y señores somos de votar como queramos. Hay tres momentos en los cuales después del 2 de julio veremos si va en serio el cambio. Me adelanto y parto del supuesto, como si fuera economista, de que supongamos que, y a partir de ahí se construye todo, supongamos que gana López Obrador, como lo estamos argumentando. En la primera etapa es el verano, julio y agosto. Va a tener que mantener unida la coalición esa rara que armó, y va a tener que fortalecer los mecanismos de control de los corruptos que se echó a la buchaca durante los últimos tiempos, vamos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a fortalecer la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pero esa va a ser la primera prueba. La segunda prueba va a ser la llegada al Congreso de Diputados y Senadores el 1 de septiembre, y en el caso de la Ciudad de México, la Asamblea de Representantes. Porque ahí vamos a ver si empiezan a tomar las medidas que permitan, entonces sí, el 1 de diciembre, con Andrés Manuel ya ungido presidente, tener esa luna de miel de 100 días idealmente, que son 3 meses y medio, algo así, no más. No más. Por tanto, adelanto pues lo que para mí serían 3 etapas que analíticamente nos permitirán juzgar ese eventual gobierno López Obrador. Pues lo veremos, por supuesto, y será interesante ver el interregno, las cortesías políticas entre el presidente en funciones y el otro para la confección, por ejemplo, del presupuesto. Pero ya tendremos ocasión de platicar de eso. Hacemos una pausa, volvemos en un instante.